Primera a Tesalonicenses capítulo 5. Mientras buscan ustedes en sus Biblias, quiero agradecerles su audiencia, su asistencia presencial al culto y la audiencia de ustedes que están detrás de sus pantallas. Que Dios les bendiga, que Dios les afirme y confirme su fe y sobre todo nos instruya al enfocarnos en el ministerio pastoral, justo como lo enseña el apóstol Pablo en esta porción de Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. ¿Ya lo tienen? Dice así la Biblia, lean en silencio ustedes y denme el privilegio de leerles en voz alta. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. Hace creo como 2 o 3 semanas atrás inicié mensajes sobre las exhortaciones finales que da el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, una iglesia ejemplar. Y la porción bíblica, repito el texto por si alguien no lo ha encontrado, Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13, nos da la segunda amonestación o el segundo mandamiento, como quieran verlo ustedes, acerca de la vida práctica en la congregación, que comúnmente denominamos iglesia. Y esta tiene que ver con el oficio pastoral. Y por eso dije que es una pequeña serie, quizás de 3 o 4 mensajes, porque no podría terminar hoy todas las instrucciones que nos da la palabra al respecto. La temática es una iglesia ejemplar. Y el título de este mensaje, de esta ponencia, es una iglesia ejemplar reconoce y estima a su ministro. Ese es el título, para los que van apuntando. Una iglesia ejemplar reconoce y estima a su ministro. Y aquí al pastor se le llama uno que preside en el Señor a los demás, uno que amonesta, uno que trabaja entre ustedes, así se le llama, ¿no? Vuelvo a leer el texto. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, a los que presiden entre ustedes en el Señor y a los que los amonestan. Y el 13 dice, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Esa es la amonestación. Que reconozcan al que trabaja, al que les administra. La palabra presidir quiere decir administrar. Al que le amonesta, y que lo tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Recuerdo que cuando le comuniqué a mi papá que quería abandonar la plaza de ferrocarriles que él me había entregado porque me iba a preparar para ser pastor, él me dijo que a qué iba. Y recuerdo muy bien hace pues ya 51 años, porque eso fue en el año 72, estamos en el 23, ¿verdad? Hace 51 años, él me dijo, te vas a morir de hambre. Ahora, él me expresó lo que comúnmente los padres de familia piensan cuando uno de sus hijos le dice, me voy al seminario. A propósito de seminario, ¿se ven ustedes que actualmente muchos centros de capacitación para pastores o ministros
están cerrando sus puertas porque no hay candidatos. Y no solamente en el ala evangélica o en el mundo protestante, si quieren usar el término, también en el mundo religioso del catolicismo, muchos seminarios de católicos romanos no tienen candidatos, no tienen alumnos. Y hay una enorme preocupación en la curia, así se le llama al organismo de los sacerdotes, porque no hay candidatos. Han de recordar ustedes que hace unos meses asesinaron a unos sacerdotes jesuitas en Chihuahua. Muy ancianitos, uno de 80 años y otro no recuerdo de cuántos años, pero muy ancianitos ellos. Y la preocupación es, ¿quiénes van a llenar esos lugares? Y en el ala evangélica, ¿quiénes van a ser los futuros pastores? Gracias a Dios aquí puedo ir respirando más o menos tranquilo, porque quien me va a suceder o a quien le voy a pasar la antorcha es a mi hijo Héctor. Y Dios quiera que él pueda pasarla a su hijo Joseph o a Daniel Yedirías, o quizás se le pudiera pasar a Eliseo, no lo sé, yo ya no lo voy a ver. Pero después de esas generaciones, ¿quién sigue? ¿Sabían ustedes que ahorita hay muchísimas iglesias sin pastor? Muchísimas. Hay pastores, y yo fui uno de ellos, que pastoreábamos más de una iglesia porque nos buscaban los hermanos angustiados y afligidos porque no había quien les predicase la palabra. Y luego en el mundo actual no solamente predicar la palabra, sino que se predique sanamente la doctrina bíblica. Ese es uno de los graves problemas que enfrenta la iglesia de hoy. Por un lado, la escasez de ministros. Y por otro lado, la enorme crítica de la feligresía. Y cuando me refiero a feligresía, no me estoy refiriendo concretamente a uno de ustedes, sino en términos generales. Porque a lo mejor ninguno de ustedes lo haga, pero hay muchos que sí lo hacen. No, que el pastor, ¿quién se cree que es? ¿Qué me tiene que decir a mí? Yo sé cómo llevar mi vida, yo sé cómo, no tiene que aconsejarme, además yo no ando pidiendo consejos. Yo lo he escuchado de mucha gente, y no de gente inconversa, de gente dentro de la iglesia. Insisto, no me estoy refiriendo a ninguno de ustedes, porque gracias a Dios, ninguno de ustedes presentes me ha reclamado todavía, y espero que no me reclame. Y si hubiese un reclamo, bueno, lo oiré. Al fin y al cabo que no sería el primero, ni va a ser el último seguramente. Bueno, la enorme crítica de que los pastores son unos flojos, ¿sí o no? No hacen nada, no trabajan en nada. Otra anécdota muy familiar, cuando estábamos pastoreando en Aguadulce y mi hija entró, no sé si a primero de primaria o si era en el jardín, en el kinder, no me acuerdo, pues ya tiene muchísimos años esto, y le preguntó la maestra que en qué trabajaba su papá. Y la maestra esperaba la respuesta que en Pemex, porque en esa escuela iban puros hijos de petroleros. Mis hijos tuvieron la dicha de ir a esa escuela, no por nosotros, sino por la gracia de Dios, pues yo nunca fui petrolero. Y entonces mi hija le dijo, no, mi papá no trabaja. Mi papá es hablador, le dijo. Porque quería decir predicador, pero en lugar de decir predicador, dijo, mi papá es hablador. Y luego me encuentro a la maestra, oiga, se me dijo su hijo que usted no trabaja. Yo no digo, sí trabajo, pero mi trabajo es ser pastor. Ah, me dice, con ese dejo de sarcasmo, de burla, no hacen nada. Porque en términos generales se cree que los pastores no hacen nada.
Muchos opinan o piensan y dicen que solamente nos las pasamos rascando las costillas, ¿no? No hacemos nada. Y cuando mi papá me dijo, ¿a qué vas? ¿Te vas a morir de hambre haciendo eso? Pues pensaba lo mismo. Otros dicen que somos vividores. ¿Sí han escuchado eso? Que le sacamos a como dé lugar la lana a ustedes, a la feligresía. Que los trasquilamos y que los manipulamos para que le podamos quitar hasta el último peso que traen en su bolsa. Y nos acusan que por eso exigimos el diezmo. Y algunos, y especialmente hoy en las redes sociales, ¿no? Juan de la Pita dice lo que sea, dejándose llevar por lo que leen y por lo que escuchan en las redes sociales. Muchos fieles retiran sus diezmos. No, ya no estamos en la época del Antiguo Testamento. No, ya no estamos en la ley. Para empezar, el diezmo no empezó con la ley, empezó mucho antes de la ley. Pero ese es tema de otro asunto. Estoy diciendo cómo se menosprecia, cómo se menoscaba el oficio del pastor. Un día en un grupo donde habían licenciados y otros ahí profesionales me dijeron, ¿y usted qué es? Y yo digo, yo soy pastor. No, pero eso aquí no es nada, no podemos levantar los ojos al cielo y que las cosas nos caigan del cielo. Le digo, sí, en efecto, las cosas no caen del cielo. Le digo, pero hemos aprendido a la luz de las Escrituras que Dios es proveedor. Nada, aquí hay que trabajar para poder tener las cosas. Bueno, está bien, yo respeto sus opiniones, respeten la mía. Le digo. Recuerdo que en una ocasión a un ingeniero se me ocurrió gritarle de la acera. Por ejemplo, yo estaba de este lado y él venía de la otra, en el otro lado de la calle. Y le dije, hermano, Dios le bendiga. Y él cruza la calle para decirme que aquí yo soy el ingeniero fulano de tal. Me dijo, no me llame hermano. Ah, disculpe usted. Esta es la situación que vivimos los pastores. Y muchísimo más, ¿eh? ¿Por qué piensan que los pastores somos holgazanes? ¿Por qué piensan que los pastores somos vividores? ¿Por qué piensan que los pastores le estamos lavando el coco o el cerebro al auditorio? ¿Por qué piensa la gente así? ¿Quién les dio esa idea a ellos? Ellos que no saben del trabajo pastoral, ellos que no han venido a sentarse a escucharnos una sola ocasión. ¿Por qué piensan así? ¿Quién les llevó esa idea? ¿Se han puesto a pensar ustedes? Otro me dijo, ustedes son de los que dicen aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Espérense, ¿no es así? Otro me dijo, ustedes son los que venden los milagros, que cuando caiga ahí el dólar o lo que sea, la moneda o el billete, su milagro. No, espérense, yo no soy así, yo no predico así, la Biblia no enseña así. ¿Qué dice la Biblia al respecto, hermanos? ¿Por qué nos juzgan? ¿Por qué nos critican? ¿Por qué nos señalan? ¿Por qué se expresan de esa manera de los pastores? ¿Por qué no se considera el oficio del pastor como un digno oficio? Ya leímos en la palabra que el que quiere ser pastor, ¿qué dijo? ¿Qué? Buena obra desea. Así dice la Biblia. Pero ¿por qué se menoscaba dentro de la feligresía? ¿Por qué muchas congregaciones destruyen a sus pastores? Destruyen a la familia pastoral. Por muchos años mi hijo me dijo, papá, yo no voy a ser pastor. Y en efecto, él se fue a estudiar a la universidad y terminó su carrera y todo, ya con la idea de ayudar a los hermanos, pero nunca ser pastor. Porque en una ocasión oyó a unos líderes de la iglesia criticándome. Y él oyó cómo se expresaban de su papá. Y sea yo negro y medio visco y que no sea elocuente y que sea ignorante y lo que quieran decirme, pues soy su papá. Y me quiere.
me ama. Y a él le dolió eso en el alma, y él dijo, yo no quiero ser pastor. Y me he encontrado a muchos hijos de pastores destruidos emocionalmente, espiritualmente. Y he conocido a muchos pastores que abandonan el ministerio porque su iglesia los destruyó. No fue el borracho, no fue el drogadicto, no fue las personas que andan en la calle, fue gente de su iglesia que los despedazó con su lengua. Yo no me estoy quejando de eso. Estoy diciendo, esto hemos visto. Esto ha sucedido. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Volvemos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5. Porque le voy a estar ofreciendo razones por qué el ministro debe de ser estimado. Razones por qué el pastor debe ser respetado. Razones por qué el pastor debe ser obedecido. Porque allá en Hebreos capítulo 13 la Biblia dice, obedezcan a sus pastores. No dice critiquen. No dice juzguen. No dice señalen. Al principio de esta celebración, ¿se acuerdan que les dije que antes, cuando era más joven, era invitado a muchos lugares para dar conferencias y estudios y prédicas? Y en muchos de esos lugares a los que viajé, fue para enseñar sobre el respeto al pastor. Fue enseñar sobre el sostenimiento al pastor. Y la razón por la cual me llamaban es porque los pastores me decían, ¿qué van a decir los hermanos si ya de por sí lo que dicen de uno? ¿Y qué van a decir si yo empiezo a enseñar que nos deben de sustentar, que nos deben de respetar? Por eso traigo a pastores de fuera. Creo firmemente, o sea, entiendo la postura de esos hermanos que me buscaron, pero creo firmemente que el responsable de instruir, de enseñar y de capacitar a los fieles es el pastor. El pastor que está allí, el que está cuidando, el que está velando, el que está orando, el que está aconsejando, el que está corrigiendo, el que está amonestando, el que está instruyendo. Él es el que tiene que hacerlo. Y Pablo le escribe al joven Timoteo, pastoreando él en la iglesia de Éfeso, porque lo estaban menospreciando. Ya leímos esa porción de Timoteo, ¿se acuerdan? Pero en nuestro texto, ya regresamos después de Semana Mayor, ya regresamos a 1 Tesalonicenses. Y hoy les quiero hablar de la primera razón por la cual el pastor es digno de ser respetado, de ser apreciado, de ser sustentado, de ser obedecido. Os rogamos, hermanos, ¿qué dice, hermanos? Que reconozcan, ¿no? Reconocer. Este verbo viene de un término que significa entender sus dificultades. Entender sus dolores emocionales y físicos. Entender sus responsabilidades que tiene. Entender sus alegrías. E identificarse enteramente con él. Este término, reconocer, que reconozcan, viene de un término que quiere decir, repito, entender sus dificultades. ¿Cuáles serían unas dificultades en el pastorado? ¿Cuáles creen ustedes que son algunas de mis dificultades que yo tengo aquí con ustedes? No tenemos pleito, gracias a Dios aquí no ha habido pleitos. Gracias a Dios aquí no ha habido chismes. Gracias a Dios no ha habido aquí murmuraciones. Si lo hacen, pues yo no lo sé por lo menos.
Pero no significa que no haya dificultades. ¿Cuáles serían algunas de las dificultades? Asistencia. ¿Mande? La asistencia. ¿Cómo se siente el pastor cuando ve que toda la congregación está presente? Contento, ¿no? Hasta le damos las gracias porque vengan. Ahora, ¿cómo se siente el pastor cuando no viene nadie? Ahí viene el pastor bien cansado, quizás de los X quehaceres que haya en su vida personal. Y ahí viene, y luego con esos soles, oiga. Bueno, yo vivo aquí nada más a la vuelta, pero los pastores que viven lejos, yo he conocido pastores que tienen que caminar bastante. También he conocido feligreses que tienen que caminar muchos kilómetros para llegar al lugar donde se reúnen. Si el pastor se siente irritado o triste o molesto porque no vienen, ¿cómo se sentirá el pastor de pastores, que es el Señor? ¿Sí me voy explicando, hermanos? Dice el texto, reconozcan. ¿Y qué quiere decir reconocer? Que entiendan sus dificultades. Que entiendan sus responsabilidades. ¿Ustedes tienen una idea de quién soy responsable por ustedes? ¿Saben? ¿Ante quién soy responsable por ustedes? ¿Saben ustedes? El Señor me va a pedir cuenta por ustedes. ¿Por qué creen que les digo, hermano, no falten? Vengan a escuchar la palabra. Lean la Escritura. Oren a Dios. Vengan a la oración. Aprovecho para hacer un promocional. Estamos reuniéndonos los viernes para hacer oraciones. No falten, hermanos. No antepongan otros deberes al deber de tener un recogimiento con Dios, a tener un tiempo especial con Dios. Yo sé que hay riesgos, yo sé que pueden entrar a robar, yo sé que hay riesgos, pero no, Dios ha prometido cuidarnos. Yo sé que algunos de ustedes tienen que trabajar y tienen que marcar su tarjeta de entrada y salida, eso Dios lo sabe, pero usted, que es su propio patrón, usted que es su propio jefe, no les estoy regañando, les estoy diciendo, hermanos, hagan tiempo para buscar el rostro de Dios. Miren, yo les estoy diciendo que lo hagan. Si usted decide no hacerlo, ya no es mi responsabilidad. ¿Entienden el asunto? ¿Por qué ya no es mi responsabilidad delante de Dios? Porque yo ya se los dije. La Biblia dice en Hebreos que vamos a dar cuenta al Señor. Cuando a veces me he expresado, no me importa lo que me critiquen. ¿Saben por qué digo esa expresión que a lo mejor no es bien oída? Porque quien me importa lo que piense de mi servicio es Dios. Porque Él es el que me aprueba o me desaprueba. Las críticas, las burlas, las murmuraciones, los chismes, eso es pan cotidiano en la vida de los pastores y en la vida de todo el mundo, porque aquí no... A ver, ¿quién de ustedes no es criticado por sus vecinos? ¿Quién de ustedes no es señalado por sus compañeros de trabajo o por sus compañeros de escuela? ¿Quién de ustedes no es juzgado? Pero ustedes perdieron el apetito porque alguien los criticó. ¿Perdieron el sueño porque alguien los señaló? No, hermanos. Perdamos el apetito y el sueño cuando el de arriba truene. ¿Me explico? ¿Sí me estoy dando a entender? Lo que nos tiene que importar es la opinión de Dios.
Lo que nos tiene que importar es qué piensa Dios de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo, de lo que estamos pensando. Cuando la Biblia dice reconozcan a sus pastores, y si alguien se me dice, perdone pastor, pero no dice pastores, ahí dice a los que trabajan entre vosotros. ¿Y a qué tipo de trabajo se está refiriendo? A estos que amonestan, estos que presiden. La palabra presidir quiere decir de los que están ministrando, de los que están administrando las cosas, los que están supervisando, los que están cuidando de su vida cristiana. Cuando yo les digo vengan al culto es porque intento cuidar de su vida espiritual. No los estoy obligando. Si yo les contara lo que me han dicho muchos padres cuando he hablado acerca de sus hijas o de sus hijos, quedarían sorprendidos de lo que me han dicho muchos padres. Cuando lo único que buscaba es el bienestar de sus hijas o el bienestar de sus hijos. Bueno, pero ¿por qué tiene que ser reconocido el pastor? Y ahí dice que lo tengan en mucha estima, que luego le voy a decir de dónde viene la palabra estima. Estamos viendo en reconocer. ¿Y qué es reconocer? Bueno, entiendan que tiene dolores, entiendan que ese tiene responsabilidades, entiendan que ese va a dar cuenta delante de Dios, entiendan que él tiene sentimientos, se alegra, se entristece, se enoja, se incomoda, todos esos. Los pastores no somos superhombres. O las hermanas que se dedican a servir en este noble oficio como pastor tienen sentimientos también. No somos de piedra, no somos de palo. Si usted me peñizca, yo voy a sentir. Voy a llevarles a Efesios y ahí nos da la respuesta por qué se tiene que reconocer al pastor. ¿Por qué hay que entender sus dolores, sus responsabilidades, sus alegrías, sus tristezas, sus carencias, sus abundancias, etcétera? ¿Por qué? La palabra reconocer tiene que ver con entender a, comprender a, hacerse empático. Cuando dice que hay que identificarse con ellos, ¿no? En Efesios capítulo 4, dice así la Biblia. Efesios capítulo 4. Yo se los leo si no lo encuentran. Dice así la Biblia. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, ¿verdad? Y él mismo, ¿quién es el mismo? Jesús. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros
evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí mencionan que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. No quiero enfatizar esos detalles, me quiero quedar con la última parte, que dice que también constituyó a pastores y maestros. ¿Y cuál era el propósito de constituir a estos oficiales? ¿Cuál fue el propósito de Jesús al instituir a un pastor dentro de su congregación? Dice que para capacitarnos, para que ya no andemos como niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Uno que va por aquí y que va por allá, que no tiene rumbo. Cuando un hermano se va de una iglesia y se va a otra, es una persona fluctuante, no tiene convicción. Y luego cuando un feligrés se va de una congregación y se va a otra, no se va hablando bien de su congregación que deja. ¿Cómo va hablando? Me acuerdo hace muchos años también en otra congregación que me encontré con una hermana, ya me lo terminamos, porque acuérdense que la primera parte. Me dijo: pastor, yo ando buscando una iglesia de amor, una iglesia plena, una iglesia que no tenga problemas, una iglesia que sea, mire, la gloria. Bueno, eso es un bonito ideal, pero déjeme decirle una cosa: en la iglesia siempre va a haber imperfecciones. ¿Saben por qué? ¿Quiénes componen la iglesia? Nosotros componemos la iglesia. Y ninguno de los que estamos aquí presentes es perfecto. Y ninguno de ustedes que me están escuchando es perfecto. Todos tenemos imperfecciones. Todos tenemos debilidades. Y todos tenemos pecados. Pero eso no es excusa para ser diligentes en buscar lo mejor en nuestra congregación. El hecho de que seamos imperfectos, el hecho de que seamos inmaduros, no nos es excusa y pretexto para justificar nuestras pecaminosidades. Y una de ellas dentro de la iglesia es la falta de respeto al pastor. Por eso se le juzga, por eso se le critica, por eso se le señala, por eso se murmura en contra de él, y por eso se difama. Porque les dije, ¿quién llevó a aquel que nunca viene a la iglesia la idea de que el pastor es flojo? ¿Quién llevó esa idea? ¿No la gente de la iglesia? ¿Quién llevó la idea a la gente de afuera de que los pastores somos vividores? ¿No la gente de la iglesia? ¿Quién llevó la idea de que los pastores les lavamos el cerebro porque les queremos quitar hasta el último peso en sus bolsillos? ¿No es la gente de la iglesia? Y la gente de afuera repite solamente lo que la gente de la iglesia se expresa de su pastor. Insisto, no me estoy quejando, estoy intentando decirles por qué el pastor es digno de ser respetado.
de ser apreciado, de ser obedecido. Primero, por fin digo la razón, porque Dios lo instituyó. ¿Quién puso al pastor? ¿Se dieron cuenta? Dios lo puso. Y cuando usted murmura, cuando usted se inconforma, cuando usted señala a su pastor, está inconformándose contra Dios. ¿Por qué creen que Dios dice que oremos por nuestros gobernantes, aun cuando no estemos de acuerdo con ellos? Porque cuando oramos, cuando intercedemos, estamos abatiendo esa idea satánica de ir en contra de lo que Dios ha establecido. Cuando nos sujetamos a la palabra de Dios, estamos abatiendo el pensamiento filosófico y satánico de decirnos, pero tú tienes derecho de ser libre. ¿No fue eso lo primero que sembró Satanás en Adán y Eva? Oiga, ustedes van a ser como Dios. Y endulzó los oídos de Adán y de Eva. Y digo de los dos. Porque luego algunos por él echan la culpa a Eva. No, los dos. Porque ambos desobedecieron la orden de Dios, con la pretensión de querer ser libres. Hermanos, el consejo para que la iglesia ejemplar camine ejemplarmente, y válgame la redundancia, es reconocer al pastor, que se le tenga en mucha estima, dignamente, porque es digno, dice la Biblia. Y eso significa, hermanos, reconocer sus dolores. Si tiene hambre, si tiene carencias, si tiene tristeza, si está enfermo. ¿Se acuerdan que le expliqué qué dice la palabra reconocer? Pero cuando la iglesia, en lugar de reconocer a su pastor, solo juzga, solo critica, solo se inconforma, lo único que está dando es mal testimonio ante los ojos de los demás. Y saben, cuando se da ese mal testimonio, ¿quién querrá venir a oír al pastor cuando está tan denigrado su oficio por la incredulidad y por la rebeldía del corazón? Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que vayamos siempre para adelante. Y por eso nos enseña, en primer lugar, una iglesia ejemplar estima y reconoce a su pastor, porque Dios es quien lo instituyó. El pastor no vino a ocupar ese lugar porque a él quiso hacerlo. El pastor no vino a ser el pastor en su iglesia porque él dijo, aquí estoy, yo soy pastor. Usted lo mandó a buscar. Usted lo aceptó como su pastor. Usted quiso que él fuese su pastor. Hermanos, podremos crecer cuando empecemos obedeciendo a la palabra de Dios. Y hoy dice reconozcan. No les digo reconózcanme. La Biblia dice reconozcan al que preside, al que trabaja, al que amonesta, al que supervisa. ¿Se acuerdan que vimos las definiciones de pastor? La próxima semana les voy a dar otras definiciones. Que Dios les bendiga y que en su gracia nos enseñe a ser una iglesia digna del Evangelio de Jesucristo. Amén.